Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Sabe, será el sereno. Es una de las frases más coloquiales y populares de nuestra vida cotidiana. La utilizaban las abuelas, las personas mayores, está en una estrofa de las mañanitas, así como se menciona en innumerables películas y series televisivas. Esta frase se emplea cuando las razones no son muy convincentes, o las cuales no nos dan una explicación satisfactoria, por lo que solemos decir con incredulidad, sabe, será el sereno. Pero, ¿de dónde viene esta frase? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el origen del oficio del sereno en México, los guardianes de la noche. ¡Las 12 y todo sereno! Una frase que seguramente se repitió innumerables veces durante más de 100 años en lo que hoy es territorio nacional, en la península ibérica, así como el resto de los países de habla hispana. Esta frase era dicha por el que ejercía el oficio de sereno, el cual era una persona que durante las noches resguardaba el orden de las calles o barrios. La figura del sereno desaparecería de las calles de México a mediados de la década de los años 70 del siglo XX, aunque aún había algunos por ahí desbalagados hasta el año 2013, pero solo de manera informal y no pagados por nadie. Ya desde el año de 1715 existían grupos de hombres voluntarios que durante las noches velaban por la seguridad de un vecindario, aunque no propiamente eran los serenos que más tarde surgirían. Este oficio surgió ya formalmente después de la desaparición o prohibición de otro oficio. En el año de 1777 se declararon inciviles en España, así como sus dominios, las prácticas pirotécnicas, por lo cual fueron prohibidas, trayendo como consecuencia que un gran número de personas que se dedicaban también al oficio de cuetero se quedaran sin empleos. Fue el ibérico, el valenciano Joaquín Fos, el creador del primer grupo de serenos en España. El señor Fos fue una persona que continuamente velaba por la seguridad de sus conciudadanos, así como vecinos, por lo que ante la falta de empleo y dada su labor altruista que ya realizaba de manera voluntaria, decidió crear con los antiguos cueteros un cuerpo de serenos o personas que rondasen por las calles para auxiliar a cualquier vecino que lo necesitara. El horario de la ronda era desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Iban provistos de un chuzo, que es un asta de madera con una punta metálica similar a una lanza, un farol y un silbato. Ante el primer indicio de problemas, silbaban su instrumento y acudían de inmediato los demás serenos a hacer frente a la situación. Era lo que podríamos considerar una especie de policía ciudadana. Rápidamente su función se comenzó a popularizar y acabó implantándose en muchas otras poblaciones, incluyendo los dominios españoles de ultramar, como lo fue la Nueva España. En el año de 1790, el virrey de la Nueva España, Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, instauró el primer cuerpo de guardafaroles, los que años más tarde serían conocidos como serenos. Ellos se encargaban de vigilar las calles de los distintos barrios y casas vecinales. También tuvieron otra curiosa función. Dado que a un sereno era una persona conocida por todos y de la mayor de las confianzas, este poseía las llaves de todas las puertas de las casas del distrito a su cargo, en la que además abría las mismas a quien lo necesitaba, siendo también una especie de portero. En esa época, los que llegaban a su casa en las madrugadas y que por distintas razones no contaban con su llave, llamaban al sereno dando palmadas para no despertar a los vecinos. El sereno, al escucharlas, contestaba con un ¡Va! Otros los llamaban por el nombre de su oficio, ¡Sereno! A lo que éste respondía de la misma manera, con otro ¡Va! A cambio de su servicio, el sereno recibía alguna propina. El origen popular de su nombre tiene que ver con que estos personajes eran también los encargados de informar el estado del tiempo, y como la mayoría de las veces este era bueno, decían que estaba sereno. Ellos también estaban a cargo de dar la hora. En la Nueva España y al llegar el México independiente, por ejemplo, el grito más frecuente era el de ¡Las 12 en punto y sereno! Cuando sus rondas eran atacados por los asaltantes, usaban sus silbatos o gritaban una hora equivocada para que un compañero acudiera en su ayuda.
Las distintas localidades proveían a cada sereno de un capote, el chuzo, que como mencioné era un palo con una púa de hierro en un extremo y que era usado a modo de lanza, ya sea para atacar o defenderse, un farol, una canana, que es un cinturón donde se podían llevar balas y municiones, una gorra, un cinto con una cachiporra, un silbato y una matraca, ello para alertar en caso de incendio o algún otro percance. Su obligación era mantener el orden y la tranquilidad en las calles durante la noche. Los serenos se tomaban tan concienzudamente su trabajo que al primer indicio de alboroto o ruido en la calle hacían sonar de inmediato su silbato, llenando la noche de continuos pitidos. Los requisitos para ingresar a formar parte del cuerpo de serenos consistían en no tener antecedentes criminales, medir por lo menos 1,5 metros de estatura, lo cual era la media de aquella época, poseer una voz fuerte y clara, y además tener entre 20 y 40 años de edad. En los puertos marítimos, los serenos, además de ejercer sus funciones como tal, además tenían otra misión especial: despertar a los pescadores. Como sabían a qué hora debían alzarse cada uno de ellos, ingeniaron un sencillo código. Los pescadores ataban una cuerda al picaporte de la puerta de sus casas con los nudos correspondientes a cada hora. Por ejemplo, si la cuerda tenía 3 nudos, significaba que se le tenía que despertar a las 3 de la mañana. Si era a las 3:30, la cuerda llevaba 3 nudos y un pequeño lazo. En México, el sereno comenzaba sus rondas aproximadamente a las 7 de la tarde, donde con el paso del tiempo también se encargó de encender uno a uno los faroles de trementina o gas de alumbrado público. Las personas que escuchaban su voz, que con su eterna frase por las calles de todo sereno, le daba a ellas una sensación de tranquilidad en las noches, pues sabían que había alguien dispuesto a ayudarlos hasta que se escuchara el canto del gallo al amanecer. Con el ascenso del general Díaz a la presidencia de la República, el oficio de sereno comenzó a mermar, pues se inició a instalar poco a poco en las ciudades más importantes del país lámparas públicas de electricidad, las cuales daban una luz descolorida y temblorosa, que en poco o nada ayudaban o mejoraban el aspecto de las calles, pero sí era el progreso, y este no tenía lugar para el sereno. Las primeras luces que anunciaban la llegada de 1900 se encendieron ante el repique de las campanas de la catedral, el aplauso tumultuario, las lágrimas de asombro y los ojos desorbitados. Ya México está alumbrado y ha dado los más importantes pasos de progreso en el sentido del bienestar público. Así afirmaban periodistas y científicos mexicanos de la época. La frase de «¿será el sereno?» surgió cuando algún trasnochado percibía algo a la distancia, escuchaba pasos o ruidos extraños en su caminata y dudoso y con un poco de miedo al ver acercarse a una figura desvanecida por la oscuridad y a veces la neblina, decía: «¿Será el sereno? Pero no se ve su linterna». Esta idea alude a un momento de incertidumbre sobre algo desconocido, por lo que «será el sereno» se quedó como sinónimo de no saber qué es o que puede ser cualquier cosa. En la actualidad, la palabra sereno es empleada para describir situaciones distintas. Sereno puede significar una persona tranquila, apacible, sin afrontar ninguna adversidad ni preocupación, es decir, tal y como actuaban estos guardianes del orden. De igual manera, el sereno puede ser descrito como la humedad de la noche existente en la atmósfera, caracterizada por ser ligeramente fría. La frase de «abrígate porque te va a dar el sereno» se asoció precisamente con las noches frías en las que este personaje laboró, por lo que darte el sereno es que el frío de la noche te puede provocar un resfriado. Con la llegada de los porteros automáticos y la modernización de las cerraduras, la figura del sereno acabó desapareciendo por completo en la década de los años 70 del siglo XX. Otra de las razones del declive de este peculiar oficio es que a pesar de que los ayuntamientos les dotaban de uniformes e instrumentos de trabajo, así como de ciertas obligaciones y autoridad, los serenos no cobraban un sueldo fijo ni tenían ninguna clase de seguro social, sino que vivían de las propinas de los vecinos y de lo que les daban algunos comercios a finales del mes. Y para colmo de males, el uniforme que era proporcionado por el gobierno tampoco era gratis. Ellos se lo tenían que pagar de su propia bolsa. La figura del sereno se halla muy presente en las películas de la época del cine de oro mexicano, así como en distintas poesías antiguas.
Por ejemplo, el litógrafo italiano Claudio Linati, que plasmó la figura del sereno en México en 1828, lo describió así: el sereno da la alarma en caso de incendio, acompaña a los extranjeros extraviados o aquellos a quienes la embriaguez les ha hecho perder la razón. En fin, detener a quienes perturben la paz pública y llevarlos al cuerpo de guardia, hasta que se averigüe mejor su caso. Y agrega además que es una institución digna de ser adoptada en países donde haga falta. Cierro la cita. Describía también su vestimenta de la siguiente manera: tocaba a su cabeza un sombrero semiancho de aplastada copa, su cuerpo cubríalo con raída chaqueta de casimir desteñido, pantalón de la propia tela, y llevaba por las noches un farolillo de hoja de lata con una candileja alimentada con aceite de nabo. De la cintura pendía mellado espadín, y siempre en la diestra un garrote o simplemente una borda correa de cuero a guisa de látigo. Cierro la cita. Al igual que los serenos de antaño, con ligeras variaciones según el país, la obligación de estos no se limitaba a encender alumbrado público, dar la hora, el estado del clima o abrir los portones de las casas, sino que además protegían a su comunidad contra toda clase de males, ya sea robos, asaltos, evitando peleas de toda clase, incluso de pareja, dar aviso de incendios y prestar auxilio a todo aquel que lo necesitara, así fuese ayudar a una persona a cargar algo pesado o cuidar de los niños mientras jugaban en la calle. Con el paso del tiempo, el sereno dio paso al velador, el cual vigilaba por las noches una casa o un negocio. El moderno sucesor tanto del sereno como del velador son los guardias de seguridad privada, así como la fuerza pública, que mucho distan de las funciones en ocasiones de la calidez humana que el sereno de antaño, y mucho menos no gozan de la confianza de la gente. Hoy los serenos han sido sustituidos, además de los veladores y guardias nocturnos de seguridad privada, de la ausencia de policías, pocas patrullas, falta de seguridad pública, deficiente iluminación y cámaras de vigilancia públicas que a veces funcionan y a veces no. Ello depende siempre sobre quién solicite la justicia. Este humilde guardián dejó tan buena marca en el corazón de la sociedad que incluso se levantó un monumento a este personaje en el año de 1992 en la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México, el cual persiste hasta nuestros días, aunque debemos recalcar que en la actualidad está en cierto abandono. El farol que portaba ha sido robado, así como también la placa que nos recordaba sobre ellos ha desaparecido, y la cual seguramente fue llevada por algún amante de lo ajeno para ser vendida en algún negocio de chatarra o fierro viejo por unos cuantos pesos. Además, muchas personas que transitan ahí todos los días no tienen ni idea de quién es este personaje. Un sereno no era solo un oficio más encarnado por un hombre, sino que esta persona era parte del barrio, de la colonia, de la ciudad, y más aún era como parte de la familia, pues él conocía el nombre de todos y todos conocían el nombre de él. La gente lo recibía en sus casas con alegría y con la confianza de recibir no a un extraño, sino a un amigo. Los niños corrían hacia él, los hombres se paraban a intercambiar impresiones e ideas, las damas le solicitaban que las ayudara con algún encargo. Como recompensa por su labor, recibía algunas monedas. Todos le ofrecían de comer, le regalaban ropa, etc. Pero sobre todo, el mejor pago para un sereno era la confianza y el agradecimiento de toda su comunidad. Hoy en día, al ver un policía, los niños lloran, los hombres huyen, las mujeres se encierran en sus casas, pues nadie les tiene confianza, y mucho menos conocen el nombre de los supuestos guardianes del orden. Este oficio, el del sereno, aunque ya ha desaparecido de manera formal, nos dejaron con sus características un gran ejemplo de humanidad y trabajo, de cómo debemos ser las personas entre nosotros mismos, donde es indispensable velar por el bien de los demás sin esperar nada a cambio, pensar las cosas antes que precipitarnos a hacer o decir algo de lo cual nos podamos arrepentir, tomarnos las cosas con calma, no preocuparnos o sentir ansiedad ante los desconocidos, tal y como lo hacían los serenos con las cosas o ruidos de la noche. Y al igual que los serenos, debemos tomarnos las cosas con calma si deseamos superar cualquier adversidad. El sereno fue una especie de caballero casi místico, humilde, con su lámpara, su silbato, su pequeña lanza, pero sobre todo armado de valentía, honradez
y calidad humana, cada noche se convertía en una especie de valiente ángel de la guarda, protegiendo a los durmientes de todo mal, para que al despertar al nuevo día pudieran salir de nuevo en paz a la luz.